Cordial saludo. Mi grupo se ha integrado por la compañera Wendy Mendoza y el compañero Luis Arango y mi persona, Jordan Castrillón. Vamos a dar respuesta a la actividad número 4 del curso de Cultura Política de acuerdo a unas preguntas orientadoras que trae la guía. Entonces vamos a iniciar a darle respuesta a la primera pregunta, que dice: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Entonces, de acuerdo a la recopilación del artículo investigativo del autor de Archila Negra sobre las protestas sociales en Colombia en el año 1946 y 1958, escogimos el movimiento sindical, el cual es un movimiento que tuvo mayor reconocimiento en el territorio nacional, con gran participación en las 4 ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Entonces, se podría definir que la fuente de la democratización y la participación de los movimientos sociales parte del movimiento sindical. ¿Cómo relaciona el Estado con la participación política y la democracia en Colombia? Entonces decimos que el movimiento sindical ha partido y ha tenido gran influencia en la política colombiana, debido a que todos los gobiernos pasantes de la época, en el periodo expreso en el documento, tenían que entrar a hacer unas negociaciones con el gremio y empresarios. De allí se logró definir una serie de elementos o solicitudes básicas. Dentro de estas, un salario mínimo. Al presentarse mayor democracia, el movimiento sindical pierde fuerza, dado que se van estableciendo unos mínimos de conformidad en la clase obrera. La tercera pregunta dice: ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Nosotros hicimos una investigación en la sindicalización del sector agrario en la zona de Urabá, entre el año 1984 y 1992. Entonces decimos que toda lucha social tiene un detonante que motiva a un sector específico a movilizarse exigiendo lo que ellos consideran sus derechos. Esto no fue diferente para Urabá, una zona fuertemente golpeada por los grupos al margen de la ley y la complicidad del Estado en apoyo a estos grupos, donde hubo desplazamientos, masacres y torturas a la población y principalmente a líderes sociales que luchaban por mejorar sus condiciones laborales. Estos fueron los detonantes para que la fuerza laboral de aquel entonces se rebelara y decidiera salir de esa esclavitud que eran sometidos. Es ahí donde la implementación de los sindicatos bananeros fueron un factor importante en la zona de Urabá. Cuarta pregunta: ¿por qué se seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Que lo procedimos a seleccionar debido a que el compañero Luis y mi persona nacimos, nos criamos y vivimos en la zona de Urabá. Actualmente laboro en una empresa productora y exportadora de banano, donde me interesó conocer, o nos interesó conocer más a fondo la historia de estas industrias, conocer sus inicios, toda la barbarie que sucedió en aquel entonces, donde muchos líderes sindicales y trabajadores bananeros fueron asesinados vilmente. Ellos por defender unos ideales que iban en contra de las grandes multinacionales y de los grandes terratenientes de aquella época. De esta forma es gratificante para nosotros realizar esta actividad, donde nos brindan herramientas para conocer el pasado, el presente y el futuro de esta linda y pujante región del país. Entonces, a continuación le voy a dar la palabra a mi compañero Luis. Un cordial saludo. A continuación daré respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, el contexto histórico donde se desarrolla la temática fue la época durante los años 1980 y 1990, cuando la opresión de los grupos al margen de la ley presente en la zona Urabá desencadena un sinnúmero de masacres en la región. Y ahí es cuando surgen las ideas políticas de grupos sindicalistas en defensa de la población obrera. La siguiente pregunta dice: ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, sin lugar a duda, la población afectada en general fue toda la zona de Urabá, ya que todo el eje bananero vivió el flagelo de la violencia, tanto obreros como residentes de la región. Los actores relevantes inician con los empresarios y las multinacionales, las cuales brindaban las suficientes garantías laborales en ese entonces. Esto conllevó que otro actor, que fueran los líderes sindicales, que buscaban por medio de la lucha sindical lograr dichas garantías. Y por último, a la vez que surgían movimientos sindicales, se hacía más fuerte la presencia de grupos al margen de la ley, los cuales por el abandono del Estado dominaban por completo la zona. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social
que estaba comentando. Bueno, sin lugar a dudas, hubieron varios hechos históricos que demarcaron esta época, pero la más relevante fue una en 1987, cuando se presentó una masacre en la vereda de Los Coquitos, donde más de 20 personas fueron vilmente asesinadas. También a finales de 1989, la unión de 3 sindicatos, como el Sintragro, Sintrinagro y Sintrabananero, fue un hecho histórico de gloria en la zona de Urabá, ya que a partir de esa unión fue registrado y avalado el sindicato como Sintragro, el cual ha generado muchos beneficios para la parte laboral. Lastimosamente, 3 años después, en 1992, se da la masacre en la finca Chinita, jurisdicción de Apartador. Llegaron fuertemente armados grupos al margen de la ley y perpetraron asesinato de un gran número de trabajadores bananeros. A continuación le voy a dar paso a mi compañera Wendy, que continúe con las preguntas. Cordial saludo. La pregunta que viene es, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, el contexto actual es favorable, porque si miramos tiempo atrás, 1985, el sindicato era algo que de pronto era una lucha que se hacía, pero la cual no era escuchada ni tenía ninguna validez. Actualmente podemos ver que se ha integrado en las grandes empresas, en las cuales ha tenido una gran participación, donde son escuchados, donde se tienen en cuenta las peticiones, donde se han respetado los derechos de cada persona. Los sindicatos velan por los derechos de los trabajadores, que se den auxilios de transporte, que se den prima, que la cesantía y que todo eso corresponda esté legalmente constituida y que estén legalmente dada. Entonces podemos decir que hemos abarcado un 95%, porque en sí el 100% todavía no lo hemos atendido a cabalidad. La otra pregunta que tenemos es, explique la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política. El movimiento sindical surgió como una medida de lucha en el cual se hicieran valer los derechos de los trabajadores. Este llegó hasta el punto de involucrarse en las empresas tanto públicas como privadas para como una alternativa de solución, pero lamentablemente no fueron escuchados. Es así como ellos toman la iniciativa de capacitar a sus integrantes con el fin de que estos puedan ejercer algún cargo político, sea de alcalde, consejo, representantes de cámara en general. Es así como la política y el movimiento sindical van de la mano. ¿Por qué? Porque esta depende de las normas, leyes y estatutos que rigen a una nación. La otra pregunta es, explica cómo el sector seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Podemos decir que la democracia es la voz del pueblo, por medio de la cual elegimos y controlamos a los gobernantes que elegimos. Es ahí donde el movimiento sindical tiene relación conjunta con el sindicato, ya que el movimiento sindical es una institución de progreso, el cual busca que los derechos laborales de las personas sean respetados y se den como tienen que ser. Es ahí donde el sindicato es fundamental en la democracia, porque nos ayuda a equilibrar los poderes políticos, ¿cómo así? Que el poder político no sea mayor a la voz del pueblo y que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Es ahí donde gracias a estos movimientos seguimos ahí en la lucha, sin dejarnos oprimir o intimidar, donde expresamos lo que queremos y exigimos lo que por ley nos corresponde. Para concluir, podemos decir que el movimiento sindical es importante y ha sido súper importante en la vida del ser humano, en la vida laboral, en la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque este nos ha ayudado a que las empresas no marginen o no vulneren los derechos que tenemos como trabajadores, que nos den lo que por ley nos corresponde. Lo hemos hecho de muchas maneras, por huelgas, por manifestaciones, por todo pacífico. Esto trajo muchas consecuencias en tiempos pasados y aún en la actualidad, pero aún así este movimiento no cesa, sigue a pesar de todos los inconvenientes, de todo lo que ha tenido. El sindicato este es un movimiento que defiende y que está siempre en la parte laboral de cada
trabajador.